Bueno, creo que sintéticamente es un momento diferente al que estábamos transitando desde el comienzo, ¿no es cierto? Creo que se ha diseñado varias etapas. Esta es una etapa que para nosotros sigue siendo muy positiva, pero con una situación muy diferente a la que transitábamos antes. ¿Por qué? Porque en definitiva de aquellos dos caminos que prevíamos que en Gualeguaychú podían llegar a ocurrir, miremos sobre todo nuestra ciudad antes de analizar el contexto en general, hablábamos de dos caminos, o realmente transitar una curva con una pendiente muy acelerada, con una tendencia de cada vez más enfermo y sus impactos. Verdaderamente toda la preparación, todo el trabajo y la situación en lo local hizo que fuéramos pudiendo progresar sin circulación comunitaria, realmente con la situación controlada, y estamos transitando todos los gualeguaychenses esta etapa de plena progresividad, casi más de un 80% de la población con protocolos y con medidas de seguridad y todos los requisitos que tienen que tener cada actividad en esta nueva normalidad, pero lo hacemos con, ahora sí, un contacto con la posibilidad de enfermar, ¿no es cierto? Y creo que en la medida de lo que uno interpreta sanitariamente, esta sería una de las situaciones más ideales en las cuales debemos trabajar para tratar de sostener, que es la situación, la de verdaderamente, hasta que llegue una situación de tratamiento definitivo o de inmunidad definitiva sobre la enfermedad, poder tener esta situación local de poder manejar las situaciones de enfermedad, ¿no es cierto? Y su impacto. Entonces, convive con una ciudad que lentamente empieza a retomar todas sus actividades. ¿No le preocupa eso, ese relajamiento, esa distensión que tiene la sociedad? Yo creo que es preocupante que nosotros a esta altura, después de 100 días, todavía quede algún sector de la sociedad que no toma recaudos. Eso sí es preocupante, porque evidentemente fuimos viendo en todos los lugares donde se desencadenó la enfermedad, sobre todo con brotes, que fue lo que acá en Gualeguaychú en 4 o 5 oportunidades pudimos bloquear con mucho trabajo por parte del equipo sanitario, ¿no es cierto? Creo que no tener precauciones en esas ciudades trajo en la gran mayoría la pérdida de control y dominio sobre el desarrollo de la enfermedad y la epidemia. Entonces creo que eso preocupa siempre y por eso hay que seguir trabajando en las medidas de entender lo que le pasa a la enfermedad, no pensar que es una cosa que ya sucedió y que ya transcurrió, y a partir de ahí nosotros evidentemente salir fuertemente a poder asumir esta nueva normalidad hasta que el día a día nos muestre alguna situación diferente, o hacia lo positivo o hacia alguna situación de retroceso, pero convivir hasta que tengamos una situación diferente, pero hacerlo con mucha responsabilidad. Tranquilamente lo que pasó en Paraná podría haberse dado acá. Podría haber pasado acá, como ha pasado en cientos y cientos de ciudades a lo largo de todo el mundo. Y lógicamente en la Argentina, en algunos lugares donde no había ningún tipo de circulación del virus, empezó a ocurrir. Y Gualeguaychú lleva más de 100 días de muchísimo trabajo. Ustedes recordarán, Luciano, cuando tomábamos medidas y todavía parecían quizá demasiado estrictas, que tuvimos como todo proceso idas y venidas y hasta establecer protocolos de trabajo verdaderos, conociendo la enfermedad sobre la marcha. Y hoy podemos decir, ¿no es cierto?, que tenemos más de 100 días con una situación muy trabajada, muy controlada, y todavía en Gualeguaychú, pese a que la situación puede cambiar, evidentemente como ha podido cambiar en otros lugares, creo que esta es una situación esperada por nosotros. Lo quiero decir así, en el contexto de lo que veíamos de esta enfermedad, es una situación esperada, porque entendemos que de no tener un tratamiento definitivo aún, de no tener una manera de inmunizarnos aún, creo que el contacto con la enfermedad en algún momento tenía que llegar, y hacerlo progresivamente, hacerlo con responsabilidad, y hacer que en algún momento esta enfermedad se comporte quizá como otras y no al modo de brote epidémico como en casi todos los otros lugares, puede ser para nosotros un logro importante como comunidad. Y en el caso que esto cambie, evidentemente, tomar los recaudos y las decisiones que analiza una situación como la de Paraná. ¿Se descarta volver a fase 1? Como Paraná todavía no ha vuelto, digamos. Creo que hoy es imposible descartar eso, ¿no es cierto? Creo que yo les cuento de manera muy sencilla a toda la audiencia que verdaderamente cada vez que hubo una situación
de un caso importado. El equipo trabajó, lo bloqueó, hubo mucha responsabilidad del manejo de los contactos más estrechos, del seguimiento y la vigilancia de aquellos que podían ser casos sospechosos, y cada una de esas situaciones durante estos 100 días se pudo bloquear definitivamente. Ahora, nadie nos asegura que eso no pueda pasar mañana, que situaciones así esporádicas se transformen en brotes. Lo que le pasó a Paraná, digo, en el contexto entrerriano. Fíjense que a un pueblito tan chiquitito, ¿no es cierto?, pegadito a Santana, que es claro, imagínense, sumamente turístico. Pero, la mitad del pueblo del Grano, para que tomemos una dimensión, son 2.500 habitantes. Y dicho por ellos mismos, no tenían ninguna expectativa de que esto sucediera, y sin embargo entró, y al entrar no pudieron bloquear rápidamente, y para la cantidad de habitantes terminó siendo una afectación muy importante, por más de que de momento están tratando de controlarlo. Entonces, evidentemente, seguir con el trabajo, seguir con mucha responsabilidad. Hoy hay una ciudad que está en su gran mayoría en la calle, hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque verdaderamente la situación es producto de muchísimas variables, pero sobre todo de mucha responsabilidad y trabajo. Creo que por eso Gualeguaychú, que tenía, como les contaba otras veces, un poroto puesto como una ciudad donde la cosa se iba a incendiar rápidamente, como pasó en los otros conglomerados, una ciudad de frontera, una ciudad atravesada por rutas internacionales, nacionales, provinciales, caminos vecinales, con un flujo de entrada y salida muy importante. Yo el otro día verdaderamente decía, hay que seguir controlándonos, seguir controlando el acceso a nuestra ciudad, porque ha sido una barrera muy importante. Hay un periodo de ventana que siempre cuento desde lo médico, que no lo podemos evitar en ninguna parte del mundo, pero es un control que racionalmente le ha dado una estrategia a Gualeguaychú muy importante. El otro día, para el público conocimiento, la firma de un convenio en Buenos Aires, realicé un viaje a la capital muy cortito, a la capital de la Argentina, a la firma de un convenio con uno de los ministerios por la ampliación de Ecoparque, y el único control real, verdadero, fue el control de Gualeguaychú, en entrada y salida. Entonces pasamos la frontera para la provincia de Buenos Aires, pasamos diferentes instancias en la provincia de Buenos Aires, entramos a la capital federal, salimos, retornamos, el único control serio, verdadero, fue el de Gualeguaychú. ¿Y qué digo con esto? No es relativo a querer compararnos con la otra situación, es que digo que esa era la proposición que teníamos, esa es la única manera de tener una trazabilidad ante situaciones y evidentemente poder darle en la tecla cuando se sospecha o se tiene confirmado un caso. Creo que Martín, es una de las grandes estrategias. Un concepto médico y después ya nos metemos en lo político. Se han hecho 230 test en la ciudad de Gualeguaychú. ¿No es poco la cantidad de test que se han realizado? No, pero creo que está en una directa proporción con la cantidad de situaciones vinculadas al COVID que tuvo la ciudad propiamente dicha. Creo que evidentemente se comporta la enfermedad de una manera en donde verdaderamente el paciente llega, ¿no es cierto?, aunque el cuadro sea muy leve, con una sintomatología. En Gualeguaychú, con los poquitos casos que hemos tenido, recordar que están en vigencia todavía cursando la enfermedad 11, 12 personas y las otras ya están terminado su ciclo y alta. Y en las enfermedades infectocontagiosas importantes como estas, es muy difícil andar atrás de todos los ciudadanos dentro de un protocolo para que cuanto más test tengamos, más podamos hacer. Creo que evidentemente vincularlo a las situaciones que ameritan es una buena estrategia a nivel nacional y lógicamente en Gualeguaychú no se desencadenó ninguna situación de circulación comunitaria importante como para que amerite ir a testear a cualquier habitante que haya podido tener un nexo y sin embargo no tenga ningún síntoma, ¿no es cierto? La otra pandemia es la económica, ¿no? Hoy hablaba con referentes del sector comercial, están haciendo malabares para poder pagar sueldos. No tiene que ver directamente con lo local, porque puede haber medidas nacionales que apacigüen un poco eso, pero le van a pegar directamente a los intendentes. Va a quedar secuelas comerciales, secuelas en sectores de la cultura, en sectores más referidos a la noche, en los gastronómicos, en el turismo. Los gimnasios. ¿Cuánto le preocupa esa a nosotros, toda esa faceta, sacando, Luciano, la gran preocupación que uno tiene
de que se nos enfermen severamente muchos habitantes de nuestra ciudad, como nos pasa creo que obviamente a todos, y evitar las muertes y demás. Sacando eso, por lo que más sufrimos lógicamente es por el cambio rotundo en la situación en la que estaban todos esos sectores, ¿no es cierto?, de poder trabajar y tener su ingreso a caer en quiebra, en la lona directamente, y creo que es una de las situaciones, entre comillas, más injustas que se nos ha dado a partir de esta enfermedad, ¿no es cierto? Y si uno pudiese hablar de justicia, que lógicamente no fue elegido por nadie de nosotros y hay que transitarlo, ¿no? Yo creo que tengo mucha expectativa de que podamos salir cuando esto termine, ¿no? Que evidentemente quizá este momento, como nos pasó por ahí por el 7 de mayo con el decreto de la vuelta a los minoristas, que era una gran preocupación que teníamos, que empezó en cierta medida a hacer mover un poco más la situación del parate casi total de los 2 primeros meses, ¿no es cierto? Creo que nos preocupa en la actualidad y sobre todo en el futuro, porque vamos a tener que trabajar mucho para salir de esa situación. Y en términos económicos, hay medidas nacionales y provinciales y locales en las cuales, en lo que nos compete, estamos tratando de trabajar para reactivar. Miren, ustedes saben, Luciano, que hemos trabajado mucho en este tiempo, con mucho énfasis en el cuidado y en el protocolo para reactivar la obra pública, con conexiones nacionales fundamentalmente, algunas obras provinciales que están a punto de poder salir y retomarse, y varias locales con recursos propios nuestros. Eso está haciendo que de momento sea del poco dinero que se inyecta a la economía distributiva en la ciudad. No, el Estado municipal no tiene respuesta, digamos, para todo ese sector que... Nosotros en la actualidad, pese a haber pasado un muy mal momento económico en el cual todavía estamos transitando, que lo hemos encarado, lo he contado varias veces, con la decisión en la medida de lo posible, la fuerte convicción de, primero, no tomar deuda, 0 centavo tomado de deuda para paliar alguna situación. Quiero siempre contarlo a todos los vecinos. Vieron que en los momentos difíciles puede ser fácil tomar deuda, tenemos sobrados ejemplos, algunos no tan lejanos, tomar deuda para situaciones que no tienen nada que ver con las necesidades reales de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y quiero decirlo porque mantener eso fue realmente un trabajo muy difícil, no someter, no tener que recortar a quienes en la habitualidad le cumplíamos, por así decirlo, salvo algunas demoras lógicas, y bueno, y poder pagar nuestros sueldos, un montón de secuencias, poder brindar nuestros servicios. Pero lo digo en este sentido, estamos trabajando en la actualidad para poder crear algunos instrumentos. Unos están vinculados a algunas situaciones de créditos blandos para los sectores quizá más golpeados, que eran los que nombrabas recién, dentro de la lógica de un Estado local, ¿no es cierto?, de un gobierno local, que evidentemente empezó a trabajar durante todo este tiempo con una recaudación que ustedes saben que cayó por debajo del 40% en términos comparativos. Ese fue el porcentaje en Gualeguaychú. Claro, en un momento estamos funcionando a menos del 40% del comparativo interanual, ¿no es cierto? Es muy preocupante y sin embargo acá estamos, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de que se priorice poder brindar servicios, se priorice cualquier herramienta que nos permita reinyectar recursos rápidamente en la sociedad, en los sectores que han perdido trabajo, en los sectores que a través de la obra pública pueden reinvertir otra vez en Gualeguaychú, en el almacén, en el comercio, en la compra de alguna vestimenta, porque cuando trabaja una obra pública, siempre lo cuento, está haciendo como la primera que comenzamos hace un mes y medio, estamos haciendo agua y cloaca para la gente, en los barrios que lo necesitan, con el objetivo de poder llegar al 100% de cobertura en nuestra ciudad. Pero no solamente es esa obra para ese vecino, sino que el que la lleva adelante tiene un sueldo o tiene un ingreso, ese ingreso lo puede llevar el pan a su casa dignamente y lo puede invertir en el almacén, en el comercio de la vuelta de su casa, tiene que comprar ropa para los gurises y así un ciclo que nos gustaría que sea mucho más virtuoso, como lo fue en momentos de crisis durante los 4 años anteriores, y ahora que es una crisis muchísimo más profunda, intentamos que esos sean los mecanismos.
y estimar que la situación sanitaria no se nos complique aún más, ¿no es cierto?, como en muchos lugares.